Regresamos, Jesús Esquivel. Pues tenemos a Ovidio en esta declaratoria de culpabilidad con las características de este documento que se dio a conocer precisamente de esta, pues este reconocimiento de culpabilidad, y luego lo que vino, ¿no? Lo que vino fueron las declaraciones de Lichtman y la presidenta de México. ¿Cómo estás viendo el panorama desde el momento en que se dio a conocer los detalles? Pues mira, la declaración de culpabilidad, que es de 36 páginas, es muy similar a todas las que se definen en las Cortes Federales de Estados Unidos, obviamente con los detalles respecto al acusado y a los cargos que se le hacen. Pero en términos generales es el machote que tiene también el Departamento de Justicia desde hace décadas para quienes entran al programa de testigos protegidos. Aunque no lo dijeron, ¿te acuerdas que te había mencionado en el programa que hay detalles que nunca vamos a saber? Porque eso es confidencialidad entre el acusado y el Departamento de Justicia. Pero ese es el machote de la declaratoria para que alguien entre en el programa de testigos protegidos. Ya Ovidio, de aquí a su sentencia, que será en 6 meses, más o menos en enero, y recuerda que no todas las fechas están escritas en piedra en las Cortes, cambian a cada rato, tendrá 6 meses para empezar a probar que en realidad va a cooperar con el Departamento de Justicia bajo las condiciones que le están poniendo. ¿Y por qué digo tendrá que empezar a demostrar? Porque en 6 meses no es que vaya a cumplir la misión que ahora tendrá, sino que son 6 meses para que lo declaren, le dicten la sentencia de acuerdo a la prerrogativa de la jueza Sharon Coleman Johnson, quien va a recibir un informe de los fiscales sobre lo que estaría diciendo hasta ese momento Ovidio y conforme a las condiciones. Y ahí se le hace la recomendación de que sea de 5 a 7 años de cárcel la sentencia, o tal vez hasta 10 años, dependiendo de la jueza. Pero ya no la cadena perpetua como le correspondería bajo las acusaciones que están en ese documento de 36 páginas y que eso marcan las reglas de condena en los Estados Unidos. Ahora bien, dicho todo esto, Carmen, me parece que Ovidio, como se presentó, demacrado, tomando pastillas para la depresión, se dio cuenta que tendrá que traicionar a su familia, a sus hermanos y a muchas otras gentes involucradas en el trasiego de drogas de nuestro país, pero sobre todo empezar a declarar sobre cómo operan, quiénes son, contribuyendo a la elaboración de encauzamientos judiciales, tal vez algunos que ya estén en camino, con información que debe cotejar el Departamento de Justicia, obtenida de otros testigos protegidos, Carmen. Esto no hay que perderlo de vista, y es ahí cuando los fiscales elaboran los informes que le presentan a los jueces, en este caso a Coleman Johnson, para decirle, sí, está diciendo la verdad de lo que queremos. Ahora, esto en México ya se empezó a especular, que en 6 meses van a empezar a dar resultados, y eso es una mentira, es una falacia. Nunca nos van a dar a conocer que en realidad qué es lo que está diciendo Ovidio. Nunca. Y una vez que sea sentenciado, tendrá que estar en la cárcel y estar entrando y saliendo de prisión, quieran interrogarlo o llevarlo como testigo a un proceso judicial en contra de alguien. Ese alguien, pues pueden ser muchos, Carmen. Recuerda el número de personajes que han sido extraditados de México y que han sido expulsados de nuestro país. Un juicio importante va a ser el de Rafael Caro Quintero, quien nos dice que a lo mejor hasta ese proceso en Nueva York Ovidio va como testigo, sin tener tanta información sobre alguien que llevaba muchísimos años en el trasiego de drogas. Ahora, todo esto tiene que ver con el cártel de Sinaloa, que en cuántas ocasiones dijimos, Carmen, las amenazas, las traiciones, las mentiras son parte del denominador común, que es en el narcotráfico. Y me parece que en las palabras del abogado Jeffrey Lichtman
se entiende perfectamente lo que hemos platicado en tu programa. Y mira, un día antes de que ocurriera lo de Ovidio, que se declara culpable, ¿qué hace Lichtman? ¿Qué hacen los fiscales? Piden una prórroga para el proceso de Joaquín Guzmán López, el hermano de Ovidio, que también está en Estados Unidos, el que llegó junto con el Mayo Zambada y que también está trabajando en un acuerdo de cooperación. ¿Por qué? Pues para dar tiempo y empezar a cotejar la información. Pero ¿qué te parece si escuchamos al abogado de estos dos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera? Adelante. El gobierno de México, después de que Cienfuegos fuera acusado y arrestado aquí, insistió en que fuera devuelto y dijo que lo juzgarían ellos mismos en un tribunal mexicano. Y luego fue devuelto a México y de inmediato fue exonerado. Y no solamente fue exonerado, a pesar de que había un caso hermético en su contra, sino que el presidente mexicano dijo que la DEA fabricó la montaña de evidencia contra Cienfuegos, lo cual fue absurdo. Así que lo que le diría a la presidenta Sheinbaum es que quizá debería de revisar a sus predecesores en la oficina de la presidencia e intentar averiguar por qué sucedió eso, porque nunca hubo ningún esfuerzo para arrestar. Ni siquiera sé si Zambada ha sido acusado en México de alguna manera, en lugar de actuar como el brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada, que es a lo que ella suena. Por último, sé que la presidenta Sheinbaum ha insistido absolutamente en que el Mayo Zambada sea traído de vuelta a México para enfrentar los cargos en ese país. Parte de lo que dijo. Bueno, Carmen, sí, ¿cuántas veces hemos hablado del caso del general Salvador Cienfuegos? Muchas. Tienes un libro. Oye, tú tienes un libro al respecto. No, bueno, es que al final de cuentas es ya sabíamos que era importante, lo has dicho muchísimo y lo has documentado, etcétera. Eso no hay la menor duda, pero aquí está poniendo una espada, digámoslo así, el abogado Lichtman está diciendo, quieren al Mayo Zambada para hacer lo que hicieron con Cienfuegos. Eso es lo que está diciendo. Y coloca lo que caló el caso Cienfuegos en Estados Unidos, porque es Lichtman. Pero pues supongo que esta postura de Lichtman en esta parte específicamente puede ser compartida por la DEA. Mira, y creo que Lichtman se refiere al hecho de que López Obrador en algún momento dijo que lo declararon inocente a Cienfuegos en Estados Unidos, lo cual no es cierto. No. Nunca lo declararon inocente. Le retiraron los cargos. Pero de las 20 cosas que dijo López Obrador del tema, digamos, imprecisas, por decirlo suavecito. Sí, ahí está la transcripción de la jueza el día que ordenó la repatriación de Cienfuegos a México. Y hay otra cosa, el encauzamiento no se le entregó completo a México. Por eso es que Lichtman está diciendo esto. Ahora, hay otro detalle respecto a la DEA. Antes de empezar a hablar en detalle, él se presentó como abogado, defensor de criminales, y dijo, soy una especie de enemigo para los fiscales. Es cierto, los tiene que contraatacar en las audiencias, pero negocia con ellos también. ¿Quién negoció el acuerdo de cooperación de Ovidio? De declararse culpable, él. ¿Quién negoció el acuerdo de cooperación de Emma Coronel? Él. ¿Quién perdió el juicio del Chapo Guzmán? Él. ¿Quién está negociando el acuerdo de cooperación de Joaquín Guzmán López? Él. Experiencia ya tiene. En el juicio del Chapo no la tenía. Y es un abogado que está diciendo también, aunque no está en la grabación, que es un absurdo el que el gobierno mexicano quiera tener acceso al acuerdo de cooperación y a lo que su cliente le va a decir a los fiscales de Estados Unidos. Y sí es un absurdo. ¿Tú crees que el Departamento de Justicia le va a dar la información al gobierno mexicano si en el mismo documento está claramente que es confidencial? Nunca lo va a hacer. Está poniendo las cosas sobre la mesa. Ahora, también dice algunas imprecisiones Lichtman. Hasta donde yo sé, no hay una negociación
para que pidan la repatriación de Ismael El Mayo Zambada a México. Desconozco si hay una negociación secreta al respecto. Te pregunto a ti, ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos, cuando dice uno el gobierno, me refiero al Departamento de Justicia, no a la Casa Blanca? La Casa Blanca no tiene idea de esto. ¿Van a regresarle a México a ese diamante en bruto de información que se llama Ismael El Mayo Zambada? Poco menos que imposible, Jesús. Sí, claro. Así es. Entonces, a eso se refiere Lichtman. Y claramente, las declaraciones de este abogado no cayeron bien en nuestro país. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum reaccionar, lo cual también llama la atención. Reaccionas a declaraciones de un abogado que defiende a criminales. Me parece que a veces el silencio es mejor, pero escuchemos a la presidenta de México. Bueno, primero está por emitir, sobre todo por las declaraciones del abogado, primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la Fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gersmanero, porque finalmente es un asunto judicial. Y también hay que decir, porque es fundamental, uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos. Es un asunto de la Fiscalía, es que no es un asunto del gobierno. Es una relación directa entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República. Esta persona tiene un orden de aprehensión en México. Fue extraditado de México a Estados Unidos. Entonces, quien hace todo esto es la Fiscalía General de la República, no es el gobierno, no le corresponde al gobierno, sino directamente a la Fiscalía. Carmen, están latentes. También Lichtman, me parece que, él no es político, le interesa también la prensa el decir que el gobierno mexicano, la presidenta es publirelacionista del cártel de Sinaloa, está exagerado. Pero ahora, México extraditó a Ovidio, ¿correcto? No fue la Fiscalía. Quien autoriza las extradiciones en nuestro país es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, el gobierno de la presidenta Sheinbaum o de quien esté en turno en la presidencia. Eso forma parte del acuerdo bilateral de extradiciones. Tiene que ser aprobado o avalado por la Secretaría de Relaciones Exteriores cualquier extradición que solicite Estados Unidos. El estatus de expulsión es muy distinto. Lo hemos platicado en tu programa, que hasta los mismos jueces o juezas en Estados Unidos se sorprenden. Te narré el caso del hermano del Mencho en Washington, cuando a la abogada le dijeron, a la jueza, llegó aquí expulsado. Y ella dijo, ¿qué? ¿Expulsado? ¿Eso qué es? Entonces, me parece que hay temor en México, como lo hemos dicho, de posibles personas que puedan ser embarradas o involucradas en el narcotráfico por los testigos protegidos que tiene Estados Unidos, como ocurrió con el caso del general Cienfuegos. Pero decir que en 6 meses empezará a dar resultado lo que va a decir Ovidio, pueden pasar años, Carmen. Hemos explicado el procedimiento de encauzamientos judiciales sellados. Y creo que hasta vale la pena repetir lo de Cienfuegos. Yo me enteré que lo estaban investigando. Por alguna razón, como tú quieras, porque me lo contó un fiscal, a mí y a Alan Fauber del New York Times. ¿Publicamos algo, Carmen? No, porque es un delito federal. Es obstrucción de justicia. Bajo ese argumento, ningún fiscal va a arriesgar su pellejo de entrar a la cárcel filtrando lo que puedan estar diciendo otros testigos protegidos en Estados Unidos. Pues Jesús, de todo esto seguiremos hablando como siempre. Gracias por estar aquí y buenos días.